gracias, Padre. Gracias por este día tan hermoso que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, porque podemos venir a tu templo, Señor, a glorificarte, a honrarte, Señor, a traerte nuestras ofrendas de alabanza, Señor. Yo te doy gloria y yo te doy honra por eso, Señor. Padre, mira, yo me presento a tus pies, Señor, y me pongo a tu disposición. Padre, remuéveme a mí y úsame como tú quieras usarme, Señor. Padre, que tu pueblo reciba la palabra, Padre Santo. Abra el entendimiento, Señor, Padre. Mira, Señor, y que de esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, haya un cambio genuino en cada uno de nosotros, Señor. Te doy gloria y te doy honra y te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, yo quiero empezar con una historia antes de entrar a la palabra. Y es que en el 1940, un profesor del colegio Wheaton College, un profesor de nombre Edwin Orr, doctor Edwin Orr, llevó un grupo de estudiantes a este colegio en Inglaterra. Y una de sus paradas incluyó una parada en la rectoría de Epworth. Ese lugar en algún momento fue el hogar de John Wesley. John Wesley, un teólogo, un evangelista, muy hombre de Dios en esa época, en los 1700. Él fue el fundador del movimiento metodista y le dieron un tour por este hogar donde vivía John Wesley, ¿verdad? Él lo llevó por toda la casa. Cuando llegan a la habitación donde dormía este hombre, este teólogo, este evangelista, este hombre de Dios, uno de los estudiantes se da cuenta en esa habitación que había dos impresiones en el piso. Este estudiante le pregunta al profesor qué son esas impresiones. Y el profesor le dice, esas impresiones eran de John Wesley cuando oraba. Este varón de Dios oraba por horas. Él no oraba 10 minutos, él no oraba una horita, no, él oraba por horas. Fue tanta oración que él le ofrecía al Señor que sus rodillas quedaron impresas en ese piso, ¿verdad? Ya llega el tiempo de los estudiantes volver a la guagua, al bus. Y el profesor, el doctor Orr, está contando así los estudiantes y nota que hay un estudiante que falta. Pues él regresa al lugar a buscar al estudiante. Entra así por la cocina, pues, sube al segundo piso y ve al estudiante, ve la cabecita con sus hombros y ve a ese estudiante de rodillas diciéndole al Señor, Señor, heme aquí, hazlo otra vez, Señor, hazlo otra vez, Padre, pero hazlo conmigo, Señor. ¿Verdad? El profesor lo toca y le dice, ya es hora de irnos. Y Billy Graham se levanta y se reúne con los demás estudiantes. Te adoramos, Dios fiel y verdadero. Una vez más el Señor lo hizo porque utilizó a Billy Graham como un hombre de Dios, un evangelista. Le damos gloria al Señor por esto. Damos gloria al Señor por esto, ¿no? El Señor, un Dios maravilloso. Yendo por esta misma línea, yo le he puesto como título a esta palabra que que el Señor puso en mi corazón para el pueblo, es sube al monte para que seas parte del avivamiento. ¿Ok? Vamos a empezar en Segunda de Crónicas 7:14. Randy, si pudieras, por favor. Yo siempre lo pongo aquí para aquellos que son lentitos como yo. Cuando el pastor está dando una palabra, ya la ha terminado y todavía estoy buscando. Como yo peco de eso, pues yo ayudo a mi pueblo. Segunda de Crónicas 7:14. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿Qué es avivamiento? Avivamiento no es solo un evento o un momento emocional, es un despertar espiritual. Es un mover poderoso del Espíritu Santo que trae transformación, restauración y renovación a la iglesia y a la sociedad.
Ok, avivamiento no es hacer ruido, no es tan solo hacer ruido y gritar, no. Trae transformación, trae restauración. Es un despertar espiritual. También podemos decir que el avivamiento es cuando Dios hace lo que siempre hace, pero a una escala mayor. O sea, Dios siempre hace lo que hace, pero cuando es avivamiento lo hace a una escala mayor. ¿Verdad? ¿Qué es el enemigo del avivamiento? El enemigo del avivamiento es el aburrimiento. Cuando nos aburrimos, no permitimos que ese avivamiento entre por nuestros pies y nos permita levantarnos, ¿verdad? Para dar un poco de contexto a este versículo de Segunda de Crónicas, este versículo fue la respuesta del Señor a Salomón cuando Salomón le dedicó el templo que construyó en nombre del Señor, ¿verdad? Y vamos a ir un poquito más a fondo más adelante, pero este versículo también lo podemos aplicar a estos tiempos. ¿Cómo? Se preguntará usted. Es un llamado a la iglesia que se arrepienta para que pueda ser revivida y tomar el lugar que le corresponde como el principal medio de Dios a establecer su reino en esta tierra. ¿Verdad? El avivamiento espiritual comienza con un corazón contrito y quebrantado ante Dios. Esto implica reconocer los pecados, confesarlos y esforzarse en cambiar la actitud. Yes. ¿Ok? Imagínense un río seco, ¿verdad? Un río que ustedes saben que en un momento dado tenía agua en abundancia. De repente este río se seca, ¿verdad? La comunidad sabía que este río en un momento dado tenía mucha agua en sus tiempos. Los pozos están vacíos, las cosechas mueren, ya la gente está desesperada. Un día alguien recuerda que ese río hubo un momento que tenía agua en abundancia y le dice a la gente del pueblo: vamos a unirnos en oración, vamos a orarle al Señor que traiga agua a este río. Entonces deciden clamar juntos por lluvia. El cielo se oscurece, las nubes se forman y cae lluvia con fuerza. El río vuelve a fluir y la comunidad revive. Así es el avivamiento, cuando el río espiritual de Dios vuelve a fluir en nuestras vidas. Bendito Dios. Así es el avivamiento, cuando el río espiritual vuelve a nuestras vidas, ¿verdad? Hoy yo le voy a traer 4 puntos de qué es un real avivamiento, basado en este versículo, Segunda de Crónicas 7:14. Vamos a traer ejemplos para que podamos entender lo que es realmente un avivamiento. El punto número 1, el avivamiento comienza con la humillación. Si recordamos el texto, si se humillare mi pueblo, ¿verdad? Esto es un ejemplo bíblico de humillación. El Señor nos habló la semana pasada del miedo. ¿Qué hace el miedo cuando uno abre puertas al miedo? Limita a uno. Aunque uno quisiera moverse, no se atreve porque el miedo paraliza. Exactamente. Vamos a dar un ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 14. Nos cuenta la historia que el rey de Asiria invade a Judá. Luego de que Ezequías cuando Ezequías cogió miedo, ¿verdad? El rey Ezequías coge miedo cuando este rey Senaquerib invade, ¿verdad? Ezequías no fue donde el Señor. El miedo lo invadió de tal manera que él le dice al rey de Asiria: he pecado, pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar, ¿verdad? Y este rey Senaquerib, eso era un bully de aquellos tiempos, lo que le llamaríamos hoy un bully, le dice: ok, quiero que me des toneladas de oro y toneladas de plata. Ezequías hizo todo por reunir lo pedido. Acuérdese, no fue delante de Dios. Le dijo a Senaquerib: ok, dime lo que quieres que yo te lo doy, pero aléjate de nosotros. Y este rey le dice: dame el oro y dame la plata. Este rey Ezequías
sacó todo el oro que había en el templo del Señor, incluyendo la de la puerta, por no ir primero al Señor. Pero en ese momento, volvemos y repetimos, la historia no decía que Ezequías fue delante del Señor. Quizás si él hubiera ido al Señor, las cosas hubieran sido diferentes. No tuviera que desnudar ese templo. El rey Ezequías enfrentó una amenaza de este rey Senaquerib. El rey Senaquerib retó a Ezequías diciendo: ¿en qué te basas tú para confiar tanto en ese Dios? Y esta pregunta viene porque el rey Ezequías se negó a seguir pagando tributo. Él no quiso seguir pagando tributo. Mire, el rey Ezequías tenía un corazón como el de David. Esto fue un rey que quitó altares paganos. Él fue un rey que destrozó las piedras sagradas. Él fue un rey que quebró las imágenes. Pero cuando llega este rey Senaquerib, que ataca y tomó toda la ciudad fortificada de Judá, esto lo asusta. Y por eso es que él hizo este ofrecimiento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando Ezequías decide no seguir ya con este jueguito, ahí, porque entonces viene el rey Senaquerib, se va por el pueblo y está humillando a este rey Ezequías. Le dice al pueblo: no le hagan caso a este hombre es un loco, mira, confiando en un Dios, no sabemos ni quién Dios le sirve. Pues, Ezequías, al escuchar este informe que este otro rey le da a todo el pueblo, se rasca sus ropas, se va al templo del Señor, pero no sin antes enviar un administrador del palacio a hablar con el profeta Ezequías. Now we're talking. Él debió haber hecho eso primero, pero no, lo hizo después. Pero vamos. Si vamos a Segunda de Reyes 19:6, dice: Isaías le profetiza, así dice el Señor: no temas por las blasfemias que has oído y que han pronunciado contra mí los subalternos del rey de Asiria. Mira, voy a poner un espíritu en él, de manera que cuando oiga cierto rumor, regrese a su propio país. Allí haré que lo maten a filo de espada. Se fue, oró, y el Señor le respondió a través de Isaías, ¿verdad? Luego de que Isaías se va delante del Señor y ora, en Segunda de Reyes 19:20 nos dice: ya él oró, el Señor le escuchó, y a través de Isaías le dice, le envió a Ezequías el siguiente mensaje: esto dice el Señor, Dios de Israel: he oído tu oración con respecto al rey Senaquerib de Asiria. ¿Y qué pasa? Ya Dios le había dado una promesa. La promesa era que no se preocupara, que este rey no los iba a molestar más nada y que él iba a morir a filo de espada. Pues en Segunda de Reyes 19:37 nos dice que mientras Senaquerib estaba celebrando el culto en el templo a su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Porque lo que Dios cumple, Dios promete. Pero ¿qué quiere ver el Señor de nosotros? Un avivamiento, un acercamiento, un dejar de ser de nosotros para ser de Él, dejar de ser autosuficiente. Porque cuando dependemos totalmente del Señor, no hay palabra que el Señor te dé que aunque tú no estés en vida para verlo, que no se cumpla. Amén. No es que Dios se arrepienta, como dicen muchos. No es que Dios se está arrepintiendo. Es que cuando Dios hace una promesa, Dios la cumple. Y si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo lo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Esa es una gran promesa que el Señor, que todavía aplica en estos tiempos. Aleluya. El avivamiento comienza cuando conocemos nuestra necesidad de Dios. Esto implica confesar nuestros pecados, dejar nuestra autosuficiencia. Muchos de nosotros llevamos una vida sin avivamiento. Ya solo es costumbre. Todos los domingos me levanto, voy a la iglesia, salgo de la iglesia, me voy a comer, viene el lunes, vamos a trabajar, hasta el próximo domingo.
No hay un avivamiento en donde podemos venir a los estudios bíblicos, no hay un avivamiento en donde podemos... ahora, hay una fiesta, estamos todos, porque ahí sí que hay avivamiento. ¡Gloria a Dios! Sí, pero cuando se trata de otras cosas, ahí no, es solo costumbre, hacemos las cosas por costumbre. Un segundo ejemplo es la respuesta de Dios a Salomón cuando le dedicó el templo. En 2 de Crónicas 7, del 1 al 3, dice: cuando Salomón terminó el templo, se lo dedicó al Señor. Y cuando terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. Y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo del Señor que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas al piso y se postraron rostro en tierra, alabando al Señor diciendo: Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. ¿Por qué le traigo este ejemplo? Porque después de la oración de Salomón, Dios responde de una manera tan visible, enviando fuego desde el cielo, que esto demuestra su aprobación y su presencia. El pueblo de Israel responde, ahí comenzó un avivamiento, porque cuando el pueblo vio esto, el pueblo se tira de rodillas, empiezan en adoración, reconociendo la bondad y la misericordia de Dios. Esto es humillación. El pueblo se humilló, se postraron, glorificaron al Señor y hubo un avivamiento. Gloria a Dios. Dios haciendo lo que siempre hace, solo que a una escala mayor, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a humillarnos delante de Él para luego ver su gloria a una escala mayor? Muchas veces pedimos, pero no estamos dispuestos a sacrificar. Punto número 2. El avivamiento requiere oración ferviente. Podemos darle reconocimiento al Señor todo lo que queramos, pero si no hay oración, nos está faltando algo sumamente importante. El texto de del principal de 7:14, del 2 de Crónicas 7:14, dice: y si oraren y buscaren mi rostro. En el 1904 hubo un avivamiento en un lugar llamado Wales o Gales. Esto queda en la Gran Bretaña, al oeste, en el oeste de la Gran Bretaña. Un hombre llamado Evan Roberts y un grupo de jóvenes oraron fervientemente por meses, estuvieron orando por meses. Dios respondió con un avivamiento que cambió la nación entera. Hubo un avivamiento, todo el mundo se puso de acuerdo y colectivamente se pusieron a orar. Y Dios respondió. Porque, mire, Evan Roberts no era un hombre intelecto, él no tenía mucha palabra, él era un simple minero. ¿Y por qué le digo esto? Porque para usted estar delante de la presencia de Dios orando, usted no tiene que tener intelecto, no tiene que ser elocuente, no tiene que ser... Usted solamente tiene que tener un corazón dispuesto a acercarse a la presencia de Dios y a estar orando. No debe haber, no tiene por qué pensar: ay, yo no soy elocuente, ay, que yo no sé. No. Dios no mira eso. Eso no es lo que Dios mira. ¿Por qué todo el...? Vamos a ver aquí. Quiero repetir para no cansarlo. No se me duerman, que esto se va a poner bueno. Y un día, este joven de nombre Robert le dice a su amigo más cercano: vamos a ver el avivamiento más poderoso en Wales que haya visto la gente. Y el Espíritu Santo está por venir ahora. Debemos estar listos, le dice a su amigo. Debemos ir por todo el país predicando. ¿Crees que Dios puede darnos 1000 almas ahora?, le preguntó a su amigo. Y en 6 meses... Iglesia, en 6 meses, 100,000 almas vinieron a Cristo a través de todo. Porque hubo un avivamiento, hubo un pueblo que colectivamente se puso en oración, se pusieron en común acuerdo a pedirle al Señor, que Señor, queremos un avivamiento.
Y no tan solo hizo un avivamiento, 100,000 personas llegaron a Cristo. Avivamiento, lo que Dios hace siempre solo con una escala mayor. Estamos orando nosotros con fervor por un avivamiento personal o comunitario. La oración constante es el canal por el cual Dios derrama su espíritu. Voy a volver a repetir. Oración constante es el canal por el cual Dios derrama su espíritu. Aleluya. Punto número 3. El avivamiento demanda arrepentimiento genuino. Wow, this is a strong one. Arrepentimiento genuino. Yo puedo decir todo el día, a toda hora estoy arrepentida. Ahora, mi corazón realmente está arrepentido. ¿Está arrepentido realmente mi corazón? Solamente Dios y yo lo sé. Pero yo puedo engañar a todo el mundo, a Dios no lo puedo engañar. Gloria a Dios. Y en este texto, seguimos con 2 de Crónicas 7:14, y se convirtieren de sus malos caminos. Cuando uno se arrepiente, se convierte de sus malos caminos, ¿no? Uno deja de ser el viejo yo para ser el nuevo yo, ¿verdad? Ese nuevo ser que el Señor pone. Un ejemplo, otro ejemplo más, en Jonás 3, del 5 a 10, Jonás en Nínive. El 5 dice, entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda la violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer y contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que había amenazado. No es que Dios se arrepienta, pero Dios es un Dios de amor, de misericordia, y cuando Dios ve arrepentimiento genuino, Él puede cambiar de parecer. Gloria a Dios. Así es el Dios que le servimos, ¿no? El Señor había amenazado a Nínive a través de Jonás con destruirlo por los pecados que practicaban los habitantes ninivitas. Esta gente eran sangrientos, eran crueles. La mentira reemplazó la verdad en este pueblo. Robaban, en fin, eran gente bien mala. Pero cuando tuvieron ese arrepentimiento genuino, el Señor cambió de parecer y le alargó la vida. Un pueblo que escuchó la advertencia, eso es otra cosa. Iglesia, nosotros tenemos que abrir nuestro espíritu. Nosotros tenemos que aprender a saber cuando el Señor nos está hablando. Nosotros tenemos que aprender a saber cuándo es el Señor que nos está diciendo, arrepiente de tus malos caminos. A ver, y yo muchas veces sabemos, pero nos hacemos los tontos. Muchas veces sabemos, pero como me conviene más esto, no. Muchos dicen, it's better to be safe than sorry. Es mejor hacer esto que, ¿cómo es? Mejor pedir perdón. Pedir permiso que pedir perdón. Yo hago esto y después le pido perdón al Señor. Estamos jugando con fuego. Mire, esto no está en mis notas, pero mire, los tiempos estamos en tiempos críticos. Por eso que necesitamos un avivamiento. Estamos en tiempos críticos, iglesia. Es el tiempo de levantarse en oración. Es el tiempo de venir a la presencia de Dios constantemente. Tú sabes, no podemos seguir jugando de iglesia, familia. No, tenemos que dejar este juego de, hoy voy, mañana no, pero el Señor me perdona. No, porque Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor.
consumidor y no podemos olvidarnos de eso. Aleluya. Este pueblo escuchó la advertencia. Aún su rey se arrepintió y Dios detuvo el juicio. El avivamiento llegó porque hubo un cambio genuino y todos colectivamente se pusieron en oración. Y volvemos otra vez, avivamiento. Lo que Dios hace siempre, solo que a una escala mayor. Muchas veces queremos el favor de Dios sin dejar atrás nuestros pecados, pero el arrepentimiento es el requisito para experimentar el perdón y la restauración de Dios. Arrepentimiento es el requisito. Por eso el Señor no destruyó a Nínive, porque vio que genuinamente se pusieron todos en ayuno, se pusieron todos en oración y detuvo la destrucción. ¿Estamos dispuestos nosotros a abandonar aquello que nos alejan de Dios? Avivamiento no ocurre en corazones endurecidos, sino en los que son quebrantados por el Espíritu Santo. Tenemos que dejar ese orgullo y dejar que el Señor y el Espíritu Santo nos quebrante. Tenemos que dejarnos ser quebrantados. Es de la única forma que podemos llegar a los pies de Cristo con un corazón limpio. Cuando nos quebrantamos, cuando nos confrontamos. Tenemos que estar dispuestos a confrontarnos. Señor, perdóname, yo me alejé de ti, descuidé nuestra relación. Pero mira, Señor, he aquí, vengo de nuevo a tus pies, Señor. Pero tenemos que confesar eso que hacemos malo. El Señor ya lo sabe. El Señor ya lo vio. Desde antes de la fundación, ya el Señor sabía. Pero no tan solo limpia el alma el venir delante de Dios a confrontarnos y hablar nuestros pecados. El punto número 4. El avivamiento es la respuesta de Dios desde el cielo. El texto: entonces yo iré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es una promesa del Señor, ¿verdad? Cuando cumplimos las condiciones que Dios establece, Él promete perdonar, restaurar y traer sanidad espiritual. Amén. El día de Pentecostés. Esto está en Hechos 2, del 1 al 4. El día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en el mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a una llama o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo le daba la capacidad. Dios respondió a la unidad, a la oración y a la fe de los discípulos, enviando el Espíritu Santo con poder, trayendo avivamiento no solo a ellos, sino a miles que se añadieron a esa iglesia. Volvemos a lo mismo: oración, unión, avivamiento. A veces le pedimos al Señor: Señor, manda avivamiento, Señor, danos avivamiento, Señor. Y cuando vemos a todo el mundo cantando y gritando y brincando, pero recuerden, eso no es solamente el avivamiento. Un avivamiento es cuando venimos todos los días que tengamos que venir a la iglesia a respaldar, cuando venimos cada domingo, cuando venimos cada estudio de Biblia que tenemos. O sea, eso es avivamiento, es respaldar a los pastores de la casa, es estar presente. Es decir, heme aquí, Señor. Y los martes en oración. Eso es buen punto, mi hermana, porque mire, yo he sabido de gente que dice: voy a coger el día libre hoy, me voy a quedar en casa limpiando. Pero no podemos venir un martes aquí colectivamente a estar orando. ¿Por qué? Podemos ir a un estadio a gritar por nuestro grupo favorito, por nuestro equipo favorito. Vamos a un concierto y estamos gritando por gente que ni nos conocen, que ni nos dan ni un por ciento de ese concierto que ganan. Pero estamos ahí, yeah. Estamos en el estadio, mi equipo va. Pero entonces venimos a la iglesia y estamos más callados que los mudos.
Necesitamos un avivamiento, iglesia. Sí, amén. Necesitamos avivar. No hay tiempo que perder, iglesia. No hay tiempo que perder. Con todo lo que nuestros ojos estamos viendo en esta época, de acuerdo a la Biblia, los tiempos están cortos. Los tiempos están ya. El Señor está a la vuelta de la esquina. Tenemos que estar como esas vírgenes prudentes. Tenemos que estar en oración. Tenemos que estar asegurados de que esas lámparas estén llenas de aceite. No tenemos más tiempo que perder, iglesia. Tenemos que levantarnos, tenemos que provocar un avivamiento. No es solamente estar de rodillas pidiendo, sino tenemos que provocar un avivamiento. Mi alma llora. A veces yo estoy en mi casa, en mi lugar, y yo, Señor, ¿qué podemos hacer, Padre, para que este avivamiento, Señor, que yo sé que tú estás esperando darnos? ¿Qué más podemos hacer, Señor? Yo no quiero ser la que esté regañando, no, ¿por qué? ¿Por qué hay que regañar? ¿Por qué? Si claramente podemos ir a un estadio y gritamos por el equipo, si podemos ir a un concierto y levantar, porque Cristo dio la vida por ti en aquella cruz del Calvario. ¿Qué más que eso podemos pedir del Señor? Si vamos y gritamos por un grupo de música que nada ha hecho por nosotros, ¿cómo no hacerlo por el Señor que dio su vida por nosotros? ¿Qué más queremos de nosotros del Señor? Y en este día del Pentecostés, vuelvo y digo, Dios respondió en unidad, la oración, a la fe de aquellos discípulos. Hoy nuestra tierra puede ser tu familia, tu iglesia, tu escuela, tus amigos. Esa puede ser la tierra que necesite ser sanada. Tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón. Tenemos que aprender a buscar al Señor con todo nuestro corazón. Decirle, Señor, no solamente el avivamiento, pero derrama de tu unción y de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor, sobre tu iglesia. Señor, sobre la cabeza de tu iglesia, Señor, el hombre que tú has escogido para dirigir este lugar, Señor. Pero iglesia, nosotros tenemos que levantarnos. Sí, tenemos que levantarnos, iglesia, para poder dar, para que el Señor nos dé ese avivamiento. Tenemos que estar todos unos colectivamente orándole al Señor, iglesia, porque mire, el Señor en oración, cuando yo estaba orando antes de traer esta palabra, el Señor puso en mi corazón, no hay tiempo que perder, Señor. No hay tiempo que perder. Yo estoy a la vuelta de la esquina. Amén. No hay tiempo que perder. Yes. Imagínese que usted esté en su casa oyendo la música cristiana que usted aquí, la que más le gusta. No está disfrutando de la música, gritando, mi música preferida, y el Señor venga en ese mismo momento. Y que Cristo venga en ese mismo momento. No era un avivamiento de gritería, no, era un avivamiento de estar de rodillas, como hacía aquel hombre John Wesley, que esté orando tanto que se le haga una impresión al piso, que eso quede marcado en el corazón del próximo que tenga que ver esas impresiones. Oración, colectivamente. Venir todos como una iglesia delante de Dios. Porque ya no hay tiempo de jugar iglesia. Ya no hay tiempo para jugar iglesia.
no es lo que Dios demanda de nosotros. Así es. Dios demanda una iglesia unida en oración. Amén. Aleluya. Imagínense, esto es como una fogata, iglesia. Cuando usted tiene un fuego, usted tiene que ir soplando ese fuego para que esa fogata se mantenga. Mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando la hermana Dorca dio la clase, la prédica del jueves pasado, el Señor ya venía dándome en el corazón, porque el Señor habló de una fogata. Hay que mantener la fogata viva. Hay que mantener esa fogata viva, hay que soplarla. No podemos dejar que esa llama se apague. Eso necesita, esas brasas necesitan ser sopladas para que no se apaguen. La iglesia muchas veces está débil, está fría, está sin pasión, pero Dios está listo para avivar las llamas si nos humillamos, si oramos, si buscamos su rostro y nos arrepentimos. Avivar es volver a encender esa llama y mantenerla viva con intensidad. Es respaldar, es estar en común acuerdo. Si le pide día de vacaciones para quedarse en su casa, ¿por qué no venir a la iglesia a respaldar 1 o 2 horas? ¿Por qué no venir en oración? Y perdonen que yo esté, no sé por qué, pero yo estoy machacando esto porque es que tenemos que venir juntos, colectivamente en oración. El Señor quiere ver más gente orando. El Señor quiere más oración. Quiere más oración, iglesia. Esto no es ningún juego. Tenemos que como iglesia venir a orar. Tenemos que estar juntamente. Tenemos que suspirar por Cristo tal como Él suspira por nosotros. Cada vez que el Señor nos vea a uno de nosotros en oración, Él suspira. Porque usted se cree que el Señor, hay oraciones que el Señor responde. Por su amor, por su bondad, por su misericordia. Y porque suspira al ver que nosotros llegamos a sus pies. La unión colectiva no tan solamente es responsabilidad del altar. La unión colectiva empieza desde el lobby allá hasta el altar, incluyendo a todos los que están aquí reunidos. Eso es unión colectiva. Oración. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, el que lleva mi nombre, su pueblo somos nosotros, que llevamos su nombre en alto, que se supone que vayamos por ahí llevando su nombre. Sí, amén. Se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo. Él oirá desde el cielo. Cuando venimos delante de la presencia de Dios, los cielos se abren, los cielos bajan. Él oye a su pueblo. Pero tenemos que apartarlo de nuestras conductas perversas. Tenemos que apartarlo de nuestra conducta perversa. Y Él va a perdonar nuestros pecados y va a restaurar tu tierra. Cualquiera que sea tu tierra, tu familia, tu escuela, tus amigos, tu hogar, tu matrimonio. Lo que sea tu tierra, Él la va a restaurar. Tenemos que creerlo, tenemos que confiar en eso y tenemos que hablarlo, tenemos que evangelizarlo y llevarlo por doquier. Sí, donde quiera que el Señor nos lleve, llevarlo, hablar. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Mira, iglesia, aparte de lo que el Señor también puso en mi corazón hagamos un pacto nuevo delante del Señor. Amén. Vamos a hacer un pacto nuevo. Todo aquel que tenga piernitas buenas, a mí me gusta abrir el altar, porque cuando abrimos el altar, en el altar dejamos todo. Dejamos todo y hacemos pacto nuevo. Todo aquel que tenga piernitas buenas, vamos a venir al altar.